poco sobre nuestra expositora. Ella se llama Karina Aliante, es ingeniera civil acústica, tiene experiencia en evaluaciones acústicas que incluyen mediciones en terreno y laboratorio, entre ellas evaluación de exposición a ruido ocupacional utilizando Exor, verificación de audiómetros, cámaras silentes y salas de audiometría. También tiene experiencia en verificación de instrumentos de medición de ruido. Además, ella realiza algunas ventas para su empresa sobre equipamiento sobre control de ruido y gestión de presupuesto de evaluaciones y soluciones acústicas, asesoría acústica, más mediciones sobre control de ruido y algunas mediciones ambientales como son el EIA, PIA, etc. La conferencia que nos va a dar hoy se llama Acústica en la construcción, justificación para una nueva normativa y requerimientos acústicos para la edificación residencial chilena. Gracias. Hola, bueno, creo que ya dijeron mi nombre, Karina Aliante. Estoy actualmente trabajando en IBM, precisamente en el laboratorio de acústica que pertenece a la división de estructuras, la parte de ensayos. Y bueno, como decía Alexandra, esta exposición se trata sobre la acústica de la construcción. Pretendo no mostrar mucho sobre el cálculo o el método de ensayo, sino más bien la realidad que se encuentra en terreno. Entonces, bueno, como bien decía Patricia San Martín de antes, la construcción da para vastas soluciones y para seguir innovando. Hoy en día hay bastante hincapié en el tema sustentable, pero también en entregar mejoras en la calidad de los materiales y lograr una buena instalación en obra. Afortunadamente, la conciencia sobre el ruido ha ido aumentando. Esto ha hecho que podamos tener un poco más de poder de decisión respecto a en qué lugar queremos vivir, si queremos vivir en un lugar ruidoso o un barrio que tenga una buena calidad acústica. En Santiago por lo menos se ve algo. Respecto a las actividades que se hacen en el laboratorio de acústica, lo que más se desarrolla son ensayos de ruido aéreo y ruido de impacto, tanto en laboratorio como en terreno. Y voy a mostrarles algunos casos sobre lo que realizamos, que pasa mucho cuando vamos a realizar ensayos en terreno y finalmente los clientes terminan pidiendo un ensayo de laboratorio porque las condiciones de sus soluciones no son aptas para o bien cumplir con lo que les exige la U o para poder incluir sus soluciones en el listado oficial del mismo. ¿Ya? Entonces, como les decía, los objetivos son exponer los ensayos de elementos acústicos ruido aéreo en elementos verticales. ¿Ya? ¿Por qué solamente los elementos verticales y no ver también, no abarcar los elementos horizontales que se ve el ruido aéreo y el ruido de impacto? Es porque esencialmente los ensayos para elementos horizontales no se realizan mucho, entonces no tengo muchos antecedentes para poder presentar. Y además justificar la necesidad de contar con nuevas exigencias que hagan que o bien la U pida más exigencias o bien el listado también se actualice un poco más y pueda entregarnos mejores soluciones. Entonces, dentro de las exigencias legales tenemos, como les comentaba recién, la U, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y tenemos distintos elementos dentro de la construcción, como son
los elementos de separación vertical y horizontal, como también de fachada, o elementos de construcción, como son las puertas y ventanas. Pero, ¿a cuáles aplica realmente la ordenanza? Solamente a los elementos horizontales y verticales, pero que dividen unidades de vivienda. Dentro de estas exigencias, para el ruido aéreo en elementos verticales, el mínimo exigido para el índice de reducción aéreo tanto vertical como horizontal es de 45 dBA. Y respecto al ruido de impacto, son 75 dB. Entonces, para poder cumplir con estas exigencias, se exige que se cumpla o bien que la solución esté inscrita en el listado oficial, o bien que quien quiere utilizar esta solución constructiva tenga un informe de ensayo que tiene que ser desarrollado por un laboratorio que esté reconocido por el MIMPU, o bien por un informe de inspección que también tiene que ser realizado por un consultor que también esté inscrito en el listado del MIMPU. Ya, entonces, lo que hice fue tomar, en definitiva son dos casos, pero los separé en tres, porque, por ejemplo, los dos primeros casos que se ven son un muro de ladrillo que fueron instalados en conjuntos habitacionales pareados y fueron en distintas ciudades. Este caso partió porque el cliente quería evaluar la calidad de sus tabiques instalados y porque quería también cumplir con el requerimiento. Pero además, como había pensado en la calidad, construyeron una iglesia. Y a partir de eso está el segundo caso. Esta iglesia tenía el mismo muro que el ladrillo. Y bueno, el tercer caso es un tabique divisorio que está entre un baño y un pasillo de un edificio de departamentos. O sea, en el pasillo que es un área común para todos los departamentos. En el primer caso, bueno, presentarles un poco la realidad o lo que se va a medir. El muro divisorio es este de acá. No se alcanza a ver muy bien, pero es un laboratorio, es un muro que en definitiva es el que generalmente se ensaya en un laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente está en condiciones ideales, o sea, no tiene cajas eléctricas, no pasa algún tipo de ducto, es un muro solamente de ladrillo, no tiene nada más. ¿Ya? Y el segundo, comparado con otro conjunto habitacional, este fue Temuco, el anterior era la Arica, y lo único que tiene es una pequeña caja eléctrica que está ahí, no sé si te lo alcanzan a ver, pero que al ver los resultados, compararlos entre sí, son muy similares, creo que no se alcanza a ver, pero el elemento evaluado en Arica, el primero que les mostré, tenía un índice de reducción aparente ponderado de 47 dBA. Y el segundo, el de Temuco, de 46, que es de 46 dBA. Y la diferencia, si bien, no es mucha. Pero, si después vemos el caso de la iglesia, que lo que se vio era un muro que estaba ahí entre medio, que es el que está les muestro aquí al ladito, tenía cajas eléctricas aquí abajo, varias, muchas. Y además, no tampoco se alcanzan a ver, pero bueno, les explico. Tenía cajas eléctricas acá, cajas eléctricas ahí al fondo, y estas son otras las particularidades que habían en ese recinto. Era el recinto que se consideró como recinto del sector.
que eran los encuentros con los marcos de la puerta, y acá los marcos con los cristales de los vitrales que había ahí, de la iglesia. Los resultados comparando el muro que les decía que era como un muro ideal, que hablamos de terreno, pero que en definitiva no tenía, por ejemplo, cajas eléctricas como el que vimos ahora, que era el de 47 dBA. El muro de la iglesia presentaba un valor de reducción ponderado a 39 dBA. Por lo tanto, si ese hubiese sido un muro que hubiese estado en una casa, en un departamento, hubiesen quedado fuera con ese muro. Pero como además la construcción de esta iglesia no simplemente era construir una iglesia, sino que tenían requerimientos de parte de su mandante, tuvieron conflicto. Y según los antecedentes que me aportaron, porque este ensayo no lo hice yo, fue hecho hace varios años atrás, el cliente no se convencía de cómo podía ser que, siendo ellos la misma empresa, utilizando el mismo ladrillo, utilizando el mismo proceso, no tenían el mismo índice de reducción acústica que ellos necesitaban. Entonces, lo que finalmente hicieron fue, no voy a repetir más imágenes ni nada, pero llevar este mismo muro, construirlo en el laboratorio y finalmente obtuvieron los 47 dBA. El último caso es sobre el tabique que les decía que está entre un baño y un pasillo. Esta puerta que ven aquí es la puerta de entrada a un departamento. No sé si alcanzan a apreciarlo, pero está, bueno, aparte de que está súper pegada al muro de aquí del baño, esta es la puerta de entrada al baño. Este ensayo se le pidió al cliente que tuviera la obra terminada. Dijeron, sí, tenemos la obra terminada, se las vamos a presentar a ustedes tal cual la entregamos nosotros, y nos falta el valor de un tabique que no lo tenemos nosotros ensayando. Entonces el tabique, no se alcanza a ver por condiciones de luz, pero estaba acá atrás, ¿ya? Y ese tabique daba al pasillo. El problema que hubo aquí es que no tenían la puerta del baño, no tenían el marco de la puerta, no tenían un barredor, y además hubo que considerar como recinto emisor, como recinto receptor, que se venía desde el pasillo hacia adentro, hacia el recinto, puede ser un recinto más pequeño en este caso, pero al no tener una puerta tuvimos que considerar todo el volumen que había hacia acá, que era cocina, living, comedor, y eso además ayudó a que el índice de reducción bajara bastante. Entonces tuvieron como resultado, bueno, de los resultados, pero después, como les entregamos un valor muy bajo, que obviamente no les servía, ya les dijimos que nos hicieran caso y que arreglaran las condiciones de su obra o su departamento. Tal vez aquí no lo notan, pero finalmente este no es el mismo departamento que se evaluó, ¿ya? El cliente dijo, no, ese departamento todavía no lo podemos entregar, podemos entregarle uno que es exactamente igual, pero que está arriba. Fuimos, medimos el de arriba, tenía puerta, tenía marco la puerta principal, y las condiciones mejoraron, pero aún así siguieron deficientes por la puerta de entrada. Un detalle no menor también es que en la condición inicial, no sé si alcanzan a ver un poco hacia dentro del baño, aquí está la taza del baño, y acá arriba tenían, no estaba bien sellado tampoco el muro digamos, como este muro que va con la tina y el muro que da al pasillo. Entonces no estaba sellado, y si alcanzan a ver así como está acá la puerta, le pusieron más gente. Ese fue su sello. Cuando les comentamos que tenían que sellar para que nosotros fuéramos antes, les dijimos que no iba a servir, pero
porfiaron igual y siguieron en lo mismo. Entonces finalmente llevaron su muro y lo instalaron en el laboratorio acústico de IDEA. Aquí solamente les voy a mostrar la probeta. El laboratorio es una sala que se divide en dos por el tabique que se va a ensayar. Y finalmente los resultados que dieron, que al principio creo que no los alcanzan a ver, pero les voy a contar. El primer valor que se obtuvo con el departamento fue de 20 dBA. El segundo fue de, si no me equivoco, 39. Y el último fue de 49. Entonces, ¿dónde puedo ver la cara? ¿Cómo puedo ver la cara? Ya, no importa. No sé. ¿Sí? Ya, claro. Ahí está. Fue de 20, 37 y 48. Entonces, las diferencias son abismantes. Y es algo que no es que sea un caso puntual cuando se va a ensayar a terreno. Sucede mucho. Salvo pocas empresas realmente logran el valor del índice de reducción acústica esperado, o que les dijeron, ya no sé, por ejemplo, una aproximación de más o menos 3 dB como algo que arroja un software, pero en general no pasa un caso tan grave como esto de pasar de 20 a 37 después a 48, pero sí es habitual pasar de 40 a 45, de 42 a 44 a veces, tampoco alcanzan el mínimo requerido. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por una parte, voy a partir un poco al revés, el ahorro de materiales, no tener un personal calificado, creo que ya se ha repetido esto en otras charlas. Hay discontinuidades en la instalación de lana mineral, de las bandas acústicas, uniones mal selladas, las fugas por las ventanas, por las puertas, como era principalmente lo que pasaba en el caso que les mostré. En las especificaciones técnicas muchas veces también pasa que han llegado, por si acaso, especificaciones técnicas con tabiquerías esencialmente con valores demasiado altos para lo esperado o para la experiencia que tiene el laboratorio, y después falla, y después nos reclaman a nosotros y una serie de cosas. Y por otra parte, aquí tengo otro factor que dice desconocimiento de interpretaciones erróneas de la normativa. También nos hemos encontrado con, ¿cómo decirlo? Si bien a veces los tabiques no cumplen, interpretaciones del tipo como el tabique presenta un espesor de 18 centímetros, tiene cajas eléctricas que tienen 14 centímetros, ocupan un área importante del tabique, y el listado oficial dice que para cumplir la normativa el muro tiene que tener un espesor de mínimo de 10 centímetros. Eso no lo dice en ninguna parte el listado oficial. El listado lo que entrega son soluciones, y lo que dice la U es que se debe cumplir o con que la solución esté inscrita en el listado, o bien se hace una serie, ya sea de laboratorio o de inspección. Entonces, todos esos factores de repente van influyendo en toda esta cadena.
¿Qué no se exige a la fecha? La DOM, los departamentos, alguien que me corrija si me equivoco, los departamentos de obras municipales no siempre exigen una inscripción vigente en el listado oficial. ¿Por qué? Porque la UC dice que la solución tiene que estar en el listado, pero no dice que sea vigente. O sea, tenemos un listado que tal vez hoy en día está vencido, se va a actualizar, pero aún así los clientes no ensayan porque alguna vez inscribieron su solución, puede que les haya dado 45 y se quedan con ese valor eternamente. Sabemos que es un ensayo de una probeta que está construida en condiciones ideales, que no necesariamente va a dar los 45 de deviación, que puede variar, que podría quedar en un siguiente ensayo bajo lo que exige las exigencias de la U, o podría igual seguir dando los 45 de por otra parte, la U no contempla, o sea, con los casos que les he puesto acá, el parecer del laboratorio de IDIM es que debería también haber una inspección a las obras. No basta con que tengamos solamente el ensayo del proveedor que nos diga, ya, no, sí, son 45 de... Pero ¿y cómo lo instala la constructora? La inmobiliaria se ocupa realmente de fiscalizar, o la DOM, que es el inspector, se preocupa realmente de qué son las condiciones que se ensayó el tabique. Por otra parte, las ventanas, las puertas y el techumbre, esto está textual, por si acaso, un poco extenso. Está textual en la UC, están exentas de cumplir con los requisitos o de cumplir algún requisito de aislación acústica. Bueno, además deja este listado que está aquí fuera de evaluación. Los entrepisos y tabiques de una vivienda. No sé si alguno de los presentes vive en una casa individual. Todos tenemos tabiques divisorios entre habitaciones. No hay regulación para ese tipo para tener privacidad o descanso en nuestras propias casas. Claro, eso mismo. Y tampoco hay la recomendación de aislación de fachada. Actualmente tenemos la 352, pero no es una exigencia. Aquí esta parte la quise dejar para el final, porque no es lo que vemos habitualmente en el laboratorio. Si bien existen artículos para las instalaciones mecánicas de los edificios, la U es súper ambigua. No tiene una exigencia de metodología de ensayo, ni tampoco un nivel. Lo mismo ocurre con los maquinarios que producen vibraciones, y hay un artículo como bien particular que hace referencia a los ascensores y los montacargas. Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, hemos podido encontrar tabiques que presentan hasta 28 dBA de diferencia en los índices de reducción medidos entre el que fue medido en terreno y el que fue medido en laboratorio. Bueno, lo que les comentaba un poco al principio, se pretende mejorar la calidad de la construcción, pero con detalles como los que les presenté, sobre todo en el departamento,
se pierde mucho dinero. El cliente finalmente no terminó molesto, el cliente del departamento, pero sí me dijo, bueno, ¿por qué no me diste las condiciones para poder ensayar desde el principio? Y dije, o sea, bueno, tuvimos la instancia de que hiciera su ensayo en terreno, de que tratara de tener las condiciones ideales que les pedimos, y no lo hizo, siguió porfiando una y otra vez, y no solamente tuvo que gastar dinero en hacer los ensayos, sino que además tuvo que mejorar su solución. Les decía recién. El tema de los gastos adicionales, no tenemos espacios con un buen confort acústico que nos permita descansar o realizar las actividades del día a día. Y las condiciones de construcción señaladas finalmente fallan muchas veces para poder inscribirlas en el listado de la U o el listado del MIN. ¿Qué es lo que creemos que se debería trabajar? O qué es lo que posiblemente ya esté trabajando el mismo? Que se debería incorporar a la U la forma de evaluar las soluciones constructivas, pero no solamente las soluciones, también los elementos que componen los edificios, como son las ventanas, puertas, techumbres y fachadas. Que la DOM también tenga un rol más activo y más fiscalizador, para que finalmente podamos tener mejor calidad en la construcción en la parte de acústica. Y por otra parte, el MIMBU actualmente está trabajando para incorporar nuevas normativas que son la ISO, NSH está en proyecto ahora, 16283, que es la norma que hace el método de terreno para evaluar la calidad de la construcción, y también la NSH ISO 10140, que es la norma para laboratorio. Bueno, la 16283 además tiene la forma de evaluar para fachada.